una biografía. Perdón. Perdón. Ha salido una cosa inglesa por ahí. Sí, culpa mía, disculpa. Pero está grabando. Estamos in progress, ¿no? Sí. Bueno. A ver, Cristina Sánchez Andrade, aquí con nosotros hoy, que ha tenido la amabilidad de venir y se lo agradecemos mucho. Es escritora, crítica literaria y traductora. Es licenciada en Ciencias de la Información y en Derecho. Natural de Santiago de Compostela. Actualmente vive en Madrid, en donde compagina su labor como novelista con la docencia universitaria y con colaboraciones en distintos medios, entre ellos La Voz de Galicia y El País. En Anagrama ha publicado Ya no pisa la tierra tu rey, que fue premio Sor Juana Inés de la Cruz 2004, Las inviernas, Alguien bajo los párpados, El niño que comía lana, que es un libro de cuentos, de relatos. Y su obra ha sido traducida al inglés, portugués, italiano, polaco y ruso. Muy bien. Bueno, pues a ver, Cristina, una de las cosas que más nos ha llamado la atención a todos, por lo que he leído de los comentarios, de las reseñas y todo eso que se han hecho de la novela, es todo ese escenario que eres capaz de recrear, ¿no? Es común, ese escenario es común a otros libros tuyos, pero es un universo de magia o fantasía, de un campo, de mucho mar, el mar siempre presente, muy sensorial, muy olfativo, eso también lo hemos dicho todas. En la reseña yo decía que era un libro muy verde y muy gallego, ¿no? Era muy verde y muy gallego. Entonces, muy orgánico, también podemos decir, en fin, podemos utilizar muchos adjetivos, pero vamos, me estáis entendiendo perfectamente a lo que me refiero. Entonces, ¿de dónde procede ese universo? Nos imaginamos que es de tu infancia, eres gallega, pero ¿cómo te llega? O sea, ¿cómo lo tienes tú dentro de ti después de tantos años? Ese paraíso perdido que tú quieres recobrar de tu infancia y que lo estás ahí plasmando en los libros, ¿cómo te llega y cómo almacenas ese universo? Sí, yo creo que cuando escribimos, de alguna manera siempre volvemos a nuestra infancia, ¿no? Ahí está todo ahí están los universos literarios. Entonces, bueno, en mi caso, es verdad que siempre he vivido en Madrid y es un caso un poco extraño porque siempre he vivido en Madrid y en realidad podría hablar de la ciudad mucho mejor que del campo, ¿no? Pero no me atrae eso a la hora de escribir. Y entonces siempre vuelvo a la Galicia rural y yo creo que a esos veranos que pasé, porque toda la familia de mi padre es gallega y entonces íbamos todos los veranos, todas las navidades, todas las Semanas Santas, todas las vacaciones, estábamos allí, ¿no? Y en verano íbamos a una casita que está junto al mar y bueno, y allí, luego también en Santiago, pero yo creo que hay una cosa que me influyó muchísimo, que fue el trasiego de gente que había por esa casa, de gente que vivía en el pueblecito este y que venían pues a hablar con mi abuela, con mis tíos y que se sentaban debajo de la higuera y a lo mejor se tiraban ahí toda la tarde hablando, ¿no? Y contando, porque también una cosa yo creo que importante en mis novelas es toda la tradición oral, ¿no? No solamente que se ve esa influencia, sino que también los propios personajes están siempre contándose cosas, ¿no? Y sin darme cuenta, yo creo que todo eso fue calando y al final está en todos mis libros, ¿no? Entonces, bueno, pues eran esas conversaciones que yo escuchaba sin darme cuenta y esas voces de gente del rural o de la costa en este caso, ¿no? Porque todos mis otros libros, bueno, recrean un ambiente más de la Galicia interior. Y en este, bueno, pues lo que quería también hacer era un pequeño homenaje también sobre todo a la mujer del mundo marítimo gallego,
que yo había visto, bueno, desde muy pequeña y que he visto cómo trabaja y cómo, bueno, era parte importantísima del jornal en las familias. Y, y bueno, y un poco lo que quería era en esta novela en concreto, pues reflejar eso y también el mundo de la Galicia interior, porque por eso ella es la mujer anfibia, ¿no? Porque trabaja entre la tierra y el mar, ¿no? Un poco la mujer gallega es eso, ¿no? Que tiene la huerta ahí, que vende trabaja con sus manos sus productos y luego también sale al mar y pesca o recolecta percebes o marisquea o que va a la lonja o que trabaja en las fábricas conserveras, ¿no? Entonces, bueno, toda esa riqueza del mundo marítimo gallego también me interesaba plasmarla aquí, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta un poco, es eso, ¿no? Que de alguna manera esa infancia ahí me caló y es a lo que siempre vuelvo, ¿no? Cuando escribo. Muy bien. Bueno, vámonos ahora a la parte de estructura. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, y para bien además, es que, y sobre todo que cuando llegué al último capítulo y vi que era de nuevo el primero, o sea, que había pasado un segundo, ¿no? Un segundo, en todo el libro había pasado un segundo y estaba de nuevo la nieta salvando a la abuela, de nuevo tal. Esa estructura circular me gustó muchísimo porque bueno, yo la he interpretado como esa sensación de esfericidad alrededor de la historia, que la historia envuelve a los personajes e incluso da un poco como de agobio, ¿no? De que están dentro todos de esa misma historia, todos metidos allí. En un segundo se produce esa escena, lucha amor-odio, amor-odio. Eso me da cuenta cuando en la reseña de Elena, no lo había pensado antes, amor-odio. Bueno, pues cuando pasa toda la historia, recuerda toda su vida y volvemos al instante aquí. Bueno, pues primero, ¿cómo fue el proceso de llegar a esa estructura y, bueno, en fin, cómo se gestionó toda la estructura de la novela? Bueno, por cierto, el apellido Amor-Odio existe, ¿eh? en gallego, o sea que lo cogí de la vida real. Casi todo lo que voy utilizando son cosas que voy escuchando aquí y allá y que me vienen muy bien. Bueno, la estructura siempre me interesaba un poco jugar así con que no sea una cosa muy lineal, ¿no? Entonces, me gusta eso, en este caso, pues efectivamente empieza por el final y luego ella hace un barrido a través de todos sus recuerdos. El tema de la memoria en esta novela, como sabéis, es muy importante también, ¿no? Entonces, esa estructura también conecta con cómo, bueno, pues cómo concebimos nuestros recuerdos, nuestra propia memoria, cómo vamos construyendo nuestro pasado a través de los recuerdos y muchas veces de una manera poco realista, es decir, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Al final nuestro pasado es lo que nosotros, la construcción o la narrativa que nosotros hacemos de ese pasado. Y bueno, empieza así porque y todo está un poco filtrado a través de los recuerdos de Lucha, porque me interesaba un poco también jugar con eso, con esas construcciones ficticias que hacemos todos, ¿no? Y de todas maneras ya he jugado también porque, por ejemplo, en Alguien bajo los párpados, pues también juego un poco con la estructura y es una especie de road movie, dos ancianas que se meten en un coche y que son señora y criada y empiezan a recordar todo su pasado y se va haciendo pues como ese paso del presente al pasado, presente-pasado. Entonces, bueno, siempre me gusta un poco jugar con estructuras un poco que rompan el sentido lineal del tiempo, ¿no? Y en esta novela, en La nostalgia de la mujer anfibio, si te fijas, no solamente es empezar al principio y acabar con esa misma escena, sino que
a mitad de, en ciertos momentos se vuelve a ese momento inicial, pero luego otra vez vuelve al pasado, ¿no? Entonces estoy jugando un poco con eso, es como un rompecabezas casi, ¿no? Bueno, una más y ya a los colegas tertulianos. A ver, en la novela refleja 3 generaciones de mujeres. Vamos, recorre todo el siglo XX prácticamente, ¿no? Desde el año 21 a las primeras elecciones democráticas. Entonces se ve, Lucha Ambrodio no tuvo ninguna opción, su vida no, y de eso se trata la novela, de que no tuvo opción a lo que ella quería ser. La hija se fue y, bueno, Cristal parece que sí se revela contra un poco su destino o lo que la vida espera de ella. Entonces, es un personaje de esperanza, lo hiciste para, o sea, como contrapunto de su abuela, lo hiciste adrede en ese sentido. Bueno, yo creo que la mayor rebelde de todos es ella, es la abuela, es la que, o sea, mucho más que su hija casi, mucho más que la nieta. Porque ella, bueno, como habéis visto al principio hay el lema un poco del libro es una frase de Jung, que es la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Que es una frase que me encanta porque efectivamente muchas veces hemos vivido una vida que no es la que hubiéramos deseado o hemos vivido una vida siempre en el recuerdo de lo que hubiera podido ser, y si yo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho otro sitio, y si hubiera conocido esto. Bueno, yo creo que eso es algo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Preguntarnos cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos ido en vez de por este camino, por este otro, ¿no? Que es muy fácil además, ¿no? Coger un camino u otro. Pero sí, la hija, vamos a ver, Lucha al final no tiene más remedio, efectivamente, Claro. que vivir esa vida, pero para mí, mientras que escribía, era un personaje que en el fondo es libre, porque a través de sus recuerdos y a través de lo que a ella le hubiera gustado vivir, está viviendo todo eso, ¿no? Luego la hija, bueno, pues hace un intento por romper con esa rutina y con lo que se espera de una mujer y con la vida que tenía una mujer en los años, pues en su caso en los años 50, ¿no? Pero no le sale bien porque la ven como un bicho raro, ¿no? Y al final acaba mal, es una mujer que tiene problemas psicológicos sin duda, ¿no? No está integrada en la sociedad, no, y eso, bueno, yo creo que es algo que ha podido pasar muy frecuentemente, ¿no? La mujer que se rebelaba contra el destino que le tocaba vivir, pues era muy vapuleada, muy criticada por su propia comunidad y podía acabar muy mal, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en época de la nieta, de Cristal, pues las cosas están cambiando también con esas elecciones. Un poco también quería marcar un poco como ese tránsito, ¿no? A través pues, de la muerte de Franco aunque yo creo que sí que se ve que tiene mucho camino por recorrer todavía, le falta mucho. Sobre todo porque yo creo que todos los lectores que estamos o que habéis leído esa parte, a lo mejor conocéis esa historia, ¿no? Y sabéis que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Por la mujer. Muy bien, pues venga, empezamos. ¿Quién coge la palabra? A ver. No me importa cogerla yo, aunque, bueno, disculpad primero la voz que tengo, pero es la que hay. No se te disculpa, no hay ningún problema. Yo voy a hablar muy poquito, por distintas circunstancias. Hasta el viernes no pude tener el libro. Sergio da fe de ello, pero he podido disfrutar de un fin de semana tranquilo y, bueno, lo he disfrutado una barbaridad.
una barbaridad. Porque además llevo meses sin poder coger una novela, bueno, que no tenga unas dimensiones muy pequeñitas, muy delgaditas. Y bueno, darte la enhorabuena, Cristina, porque es una gozada, como creo que ha dicho Elena en la reseña, literatura con mayúsculas. Y bueno, no voy a repetir todo lo que ha dicho Reyes ya del orgánico, del mundo sensorial, de todos esos recuerdos, de la importancia de la memoria. No voy a repetir nada de eso, pero sí hacer hincapié en el estudio que haces el trabajo que haces con los personajes, ¿no? Y lo bien que manejas lo tremendo, mezclas lo tremendo e incluso el terror, ¿no? Con la ternura. Bueno, que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo y que enhorabuena. No quería faltar a este encuentro pues para decirte esto en persona. Así que Pues muchísimas enhorabuena. gracias. Creo que todo lo que has dicho tiene tiene mucha importancia y mucho sentido para mí, porque, bueno, el tema de lo sensorial yo siempre digo que es fundamental. Yo creo que aunque uno esté leyendo con la cabeza, tiene que sentir a través de un cuerpo, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos y abusamos pero en general en todo, abusamos de la vista, ¿no? Porque es el sentido que más utilizamos, yo que sé, un 80% creo que era de lo que recibimos nos llega a través de la vista, ¿no? Y nos olvidamos de que también está el olfato, que está el tacto y todo eso, cuando por poquito que metas en literatura, el lector siempre lo agradece mucho porque es como que está viviéndolo a través de su propio cuerpo, ¿no? Entonces eso siempre intento que esté presente, ¿no? Y luego, bueno, los personajes también para mí son, los personajes siempre han sido para mí el motor de la historia, ¿no? Más que un argumento o que, bueno, es un poco una cuestión también de lo que le guste a cada escritor. A mí me gusta que los personajes vayan tirando de la historia, que ellos me marquen un poco el camino hasta el punto de que muchas veces deciden lo que va a pasar a continuación sin que yo lo haya previsto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por eso me interesa que todos los personajes también, si están ahí, sirvan para algo, que aunque sea, pues bueno, como un contrapunto del principal, o que tengan es decir, no meter personajes un poco de manera caprichosa, sino que tengan su sentido y tengan también su fondo psicológico y que cada uno sea distinto, ¿no? Y eso yo creo que da siempre riqueza a todos los libros, ¿no? Y bueno, y luego lo que comentas de mezclar terror, has dicho, ¿no? con ternura. Fíjate que en un momento dado, esto siempre ha sido como un poco mi obsesión porque a mí tiendo a escribir cosas como muy ásperas, muy duras, ¿no? Me sale eso de una manera natural. Y yo sé que eso, si no lo combinas o bien con escenas que sean un poco más tiernas, o bien con el humor, Con el humor también es un contrapunto siempre muy interesante, ¿no? Que por supuesto está muy presente también. Sí, y lo utilizo por eso, porque soy consciente de que si no aparece el humor o no aparece la ternura, se convierte en algo demasiado sórdido y no me gusta lo sórdido, ¿no? Me puede gustar así un poco una escena corta, pero de manera continuada no, porque eso cansa. A mí no me gusta. Por ejemplo, no me gustan las películas sórdidas, no me gustan los libros sórdidos, ¿no? Me gusta el contraste, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en esta novela, cuando la estaba escribiendo, lo que me estaba ocurriendo es que la relación entre la abuela y la nieta era demasiado dura, era demasiado
bueno, ella es como es, Lucha es como es, ¿no? Y eso no, yo no lo podía evitar, pero me daba cuenta de que era casi hasta un maltrato hacia la pobre niña, ¿no? Y ahí sí que me planteé, a ver, para y a ver cómo puedes reescribir estas escenas para que haya más complicidad entre ellas, para que empiecen a hacer esa relación y para que vaya creciendo esa relación, porque al principio la abuela le imponen a la nieta y no la quiere para nada, ¿no? Ha llegado a su vida pues cuando no se la esperaba y cuando, bueno, entonces, bueno, pues se tiene que hacer cargo de ella aún no queriendo, ¿no? No le queda más remedio. Pero me interesaba eso justo, ¿no? Que ella aprende a quererla, ¿no? Y es precioso como lo cuentas, además. Sí, que yo creo que es algo que nos puede ocurrir a todos, ¿no? Estas relaciones a lo mejor que no escogemos, y hay muchas en la vida, escogemos y nos vemos, bueno, pues obligados a convivir con personas o tener que, pues entre comillas, querer a personas que a lo mejor no son, pero yo creo que se puede aprender, ¿no? El cariño hace el roce hace el cariño, ¿no? Pues un poco, y entonces, bueno, pues en ese sentido ahí empecé a trabajar esas escenas para que, y hasta que no me quedé tranquila no lo dejé, ¿no? Pues nada, te quedó muy bien, pero además también en todos los secundarios, ¿no? Vamos, secundarios, sí. Pero bueno, que Jesús, a Lagartijo, a todos, a Manuel, por supuesto, a todos les encuentras esa parte de ternura, esa parte que te inspira compasión, por muy... Claro, ¿sabes? porque sí, eso también yo creo que es importante porque todos los personajes tienen que tener esa parte, o sea, todos somos un poco buenos y malos a la vez, ¿no? O somos muy contradictorios. Entonces, tener esa doble cara es siempre interesante, yo creo, a la hora de construir un personaje, ¿no? Quería comentarte si puedo. Sí, sí. Sí, bueno, aparte de darte la enhorabuena y no poder aportar mucho más de las maravillosas reseñas que han hecho aquí las compañeras, pero tú has comentado ahora un tema que creo que no sé, desde mi punto de vista que es pequeño, pero lo importante es cuando la historia, tú como autora, define unos personajes y son los personajes los que cuentan la historia. A mí eso me parece maravilloso, porque lo contrario a mí me resulta aburrido, me resulta pesado. Y después creo que al final tú empiezas a leer la novela y tú dices es una novela gallega, pero al final aparecen los personajes que aparecerían en cualquier pueblo de España. Es decir, el alcalde, el maestro, la costurera, la chivata, la que tiene malas entrañas. Bueno, vosotros apostáis también por el tema de la hechicera, la meiga, todo esto, ¿no? Entonces, me parece muy enriquecedor el tema de tratar de contar toda la historia de ese pueblo gallego a través de sus personajes. Lo que sí te quería preguntar, si no te importa, el tema del Ziggy Stardust es la canción de David Bowie, vamos, que es un personaje, una canción de él. Creo que te fijas mucho en él, ¿no? Por lo estrafalario, por su forma de vestir, por su locura, por su demencia, al final, por su demencia. Y no sé, quería preguntarte si has utilizado la figura de David Bowie para plantearnos un poco el personaje este del lagartijo tan extraño, ¿no? Es quizá el personaje para mí más extraño que hay en toda la novela. Y ya lo último es que pienso que, bueno, el cariño, la festividad, cómo expresamos los sentimientos, es igual en todas partes, porque todas las madres queremos a los hijos o queremos a los nietos, pero quizás tal vez, no sé si quizás sea un poco exagerada, dependiendo un poco de cada cultura, pues somos más expresivos o menos expresivos, ¿no? A mí me extraña mucho cuando la abuela dice que le costaba trabajo tocar a la nieta, como le costaba trabajo tocar a su hija, ¿no?
Y entonces eso a mí un poco me chocaba, ¿no? Me chocaba. Tú dices que después te esfuerzas para suavizar esa relación. Y respecto a Lucha, si es una persona fuerte, pone a raya a un marido porque no le interesa, vive con una ensoñación o con un recuerdo ahí muy, muy vago, porque es capaz de sobornar al maestro para que la niña tenga buenas notas y se la pueda llevar. Pero al final también le preocupa mucho el qué dirán, la reputación. Y ahí lucha, y además al final se lo dice a Cristal. Cuando Cristal se revela un poco, le dice, ¿por qué? Dice, por la reputación. Y ahí Lucha, me quedo un poco. Y nada, yo al final, no sé por qué, me acordaba de Cecilia con un ramito de violeta y pensé casi desde la mitad de la novela que las canciones, las cartas se las enviaba el marido, no lo sé. Pero, y nada, enhorabuena, los personajes me encantan, los personajes femeninos, los clavas. Y bueno, veo mucho gallego ahí, mucho gallego. Sí, pues mira, el personaje el lagartijo estaba totalmente inspirado en David Bowie, que tenía como este otro yo, que era el Ziggy Stardust, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que siempre me ha traído mucho me gusta mucho la música de David Bowie, pero aparte de eso me interesaba mucho que se metiera en la piel de otro personaje y que acabara convirtiéndose en otro, ¿no? Y sí, mientras que estaba escribiendo me ponía muchos vídeos de Ziggy Stardust, y entonces, bueno, toda esa estética de la ropa ajustada, brillante, de colores, del pelo de color zanahoria, de los ojos pintados, de ese amaneramiento, todo eso está muy inspirado en el personaje, ¿no? Intentaba que fuera, bueno, y de hecho es que el lagartijo le imita, ¿no? No tiene ningún problema en decirlo, o sea, no se dice explícitamente, pero está claro que se está muy inspirado en él, ¿no? Y luego, bueno, otro de los temas que has tocado, es verdad que lo de que decía Lucha que le costaba tocar a su hija y le costaba tocar a su nieta. A lo mejor a ti te parece una cosa muy hasta extraña, pero depende de en qué cultura estés, ¿no? Claro, claro. Sí. Mi madre es inglesa y te puedo asegurar que eso es algo que cuesta mucho. El contacto físico cuesta mucho y quizá yo haya heredado también esa parte, ¿no? Siempre hablo de mi parte gallega por parte de padre, pero claro, de mi madre también hay mucho, ¿no? Y quizá toda esa crudeza de la que hablaba antes o de esa aspereza también venga un poco también de eso. No quiero decir con eso que los ingleses, en este caso, o mi madre, no sean capaces de querer o de expresar cariño, pero lo hacen de otra manera, ¿no? Y lo del contacto físico es algo que es agua y aceite para los ingleses, ¿no? Eso cuesta mucho. Es que ni un beso casi, o sea, les cuesta mucho, sí. Entonces, bueno, ella, y yo creo que en España también, en ciertas comunidades, en ciertas zonas, en Galicia incluso depende de qué zona, pues eso también, si no se ha hecho nunca, si tú no lo has hecho de pequeño, pues luego no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está esa parte. Y bueno, luego lo que comentabas de que a ella, sí, que es una mujer, bueno, pues que sabe imponerse y demás, pero bueno, también también le importa lo que, como a todo el mundo yo creo, nos importa lo que piensen los demás, por mucho que digamos que no, que pretendamos que somos autónomos o que no nos importa el ambiente, siempre nos importa, ¿no? Yo creo.
Y en aquella época, pues Figúrate. mucho más. Sí. María José tiene la mano levantada, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Se me oye? Sí, Sí. perfectamente. Ah, bueno, es que pensaba hablar de los personajes, pero este último tema de los ingleses me suscita muchos comentarios, porque una de las cosas que me sorprendía es que el inglés es el exótico, pensado como celta o pensado, pero se le ve con un exotismo como si en vez de estar tan cerca, vamos, yo recuerdo haber ido a Londres desde Santiago y levantar el vuelo y aterrizar prácticamente, y estando tan cerca, sin embargo, se le considera exótico. Y lo más curioso es que verdaderamente allí en Galicia no hay ambiente Spanglish, diríamos, como pasa, por ejemplo, aquí en Gibraltar o en Algeciras o en sitios así. Eso sorprende porque los tienen muy, muy afuera, ¿no? Entonces, quizá conecta este inglés con la mujer anfibia porque verdaderamente ella tiene algo de anfibia. Yo convivo con una mascota anfibia, con un galápago, y realmente se puede establecer contacto y llegan a tener comunicación y todo, pero es de una manera diferente a un mamífero peludo. Y quizá sea ese el tema de la comunicación entre el inglés y la lucha. Por cierto, a propósito de lucha y el amor-odio, también me ha hecho pensar mucho porque encarna esa ambivalencia que a veces se tiene con quien convive, de buen grado o no de buen grado, habiendo química o no habiéndola. Parece que con el inglés había química y con el marido no. Y entonces en ese ambiente de los sentidos, a mí lo que más me retrata ese tipo de relación es un párrafo, parece que en la página 162, que dice: era un tormento, porque la hacían bañarse en unas tinas de agua fría y caliente, primero en una, luego en la otra, el cielo y el infierno, según afirmaban. Bueno, yo lo he experimentado porque fui a algunos balnearios de Orense y he experimentado eso. Realmente se toma como tratamiento, yo no le encontré mucha eficacia, pero en la vida de convivencia con alguien problemático se pasa por esa etapa, no ya diríamos dilatada en el tiempo, sino casi simultáneamente. Y de ahí el conflicto, ¿no? Que está larvado, que lleva mucho tiempo así y que está muy bien caracterizado, porque es que ella lo que ama es un sueño, no un hombre real. Luego este hombre, yo en un principio lo veo muy burdo, muy paleto, muy a estilo gallego, porque discrepo con Esperanza en que no es de cualquier pueblo. Los gallegos son gallegos y son catetos a su manera. Es otra manera, o sea, catetos diríamos. Son rurales de otra forma, tienen otro sentido. Yo contrastaba muchísimo eso por el silencio, por la relación que tienen con la naturaleza, con el verdor, con el realismo mágico, la creencia en cosas maravillosas. Eso ha evolucionado algo, pero yo sigo encontrando contraste y que conste que conozco bastantes pueblos de Sevilla y de Andalucía. Y es diferente. Entonces, este hombre parece ser, yo al principio lo veía como mucho más burdo, más que el contraste para ella era que el otro era más refinado, ¿no? El olorcito a limón y esas cosas. Pero luego resulta que acaba escribiendo y todo, y que acaba escribiéndole las cartas. Luego, ella en el fondo es que lo que añora y lo que adora es una entelequia, ¿no? Un sueño, un ideal de hombre que casi todas seguramente nos hemos forjado, sobre todo en la adolescencia, y que luego jamás se encuentra, y mucho menos cuando los conoce un poquito más o llega a convivir con ellos, ¿no? María José, haz la pregunta, anda, que hay gente que no ha hablado y Cristina se tiene que ir pronto. Haz la pregunta que quieras hacer. Sí, que si ese
eso es lo que quiere retratar, esa ambivalencia de la convivencia en el matrimonio, en la pareja, y ese sueño que todos tenemos desde la adolescencia y que hay personas que no logran o no logramos desembarazarnos de él. Bueno, ese sueño que a lo mejor no todos, a lo mejor mucha gente se ha casado con la persona que ha querido, que ha escogido, ¿no? Pero ella no, ella le obligan a casarse. Entonces, y ha sobre todo idealizado el momento en el que ha conocido muy rápido a ese inglés durante el naufragio, la noche del naufragio, ¿no? Que me sirve un poco como telón de fondo de todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, ella tiene idealizado a ese inglés y tiene idealizado ese día y vive en ese recuerdo de eso, ¿no? Que eso a lo mejor luego, si hubiera tenido la oportunidad de casarse con él y de tenerle todos los días en su casa, a lo mejor no hubiera sido tan bonito, ¿no? Por eso... Eso es lo que yo... Claro, por eso para ella pues es lo mejor, porque lo tiene idealizado, ¿no? Y no, nunca va a ser, o sea, se queda como congelado en el tiempo, ¿no? Y como fue durante lo que fue muy bueno, pues ella lo sigue viviendo así. Y claro, el marido pues es que no se ha tenido que casar con él y ha tenido que, bueno, pues apechugar también a su manera lo que decíamos antes, ha aprendido un poco a quererle o a convivir con él y bueno, pues de aquella manera también, pero es que hay muchos matrimonios que son así, ¿no? Que parecen, bueno, estar siempre, pero que es su manera de ser, ¿no? Y luego te iba a decir, las cartas no las escribe el marido, las escribe el maestro. O sea, bueno, las últimas ya no van perfeccionándolas, ¿no? Claro. Al principio una iniciativa de él, ¿no? Sí, la iniciativa es suya, pero la redacción de las cartas y todo, bueno, es todo como un complot entre los hombres contra las mujeres, ¿no? Sí, que burdo es el hombre, un poquito, ¿no? Y que ¿quién no hemos conjugado el verbo amor, odiar o de amar, eso habría que averiguarlo. Sí, sí. Pero la frustración quizás es que se la pasa a la hija. Y por eso la hija enemiga del emparejamiento. Y ciertamente en Galicia yo no he experimentado mayor presión en toda mi vida que allí por casarte. Pero vamos, isofacto, es que mientras paseaba ya te estaban buscando novio. Y lo más extrañísimo es que yo fui sola haciendo una especie de peregrinación ¿Qué? No, que Elena quería hablar. No, que digo que a ti pues también. Ya me callo, pero no. vamos, que es cierto que yo lo he experimentado porque... Pero que digo que a ti también, en determinadas edades las madres lo que quieren es casar a sus hijas. Eso es así. Pero que no eran madres, si es que eran los mismos del balneario, sí. cualquiera que te veía paseando. Me acuerdo que llegué hasta una granja paseando en los alrededores de Arnoia y por poco me endosan allí a un lugareño. O sea, no sé, que esa costumbre o esa tradición está allí todavía más fuerte, más arraigada que en otros, quizás en Andalucía o en las zonas más... Yo creo que no, que eso es algo que, ¿sí? Bueno, afortunadamente ahora ya no tanto, pero antes sí. De determinadas generaciones. La generación de mi madre, vamos, ya lo digo yo. Sí, por supuesto, mira, claro. Elena, tú querías preguntar, ¿no? Sí, más que comentar, bueno, hola Cristina, soy Elena y yo soy un poco la responsable, la culpable de que esté tú aquí. Ya hablé con Tensis Esteira, que es periodista, que la conoce, ya fue la que me pasó tu correo porque habló muy bien de tu libro y ya lo leí y me enamoró. Entonces, una de las cosas que comentaba con Reyes en estos días es que últimamente, por ejemplo, que se ha puesto un poco de moda, por decir las palabras, ¿no? Que si la autoficción, la literatura confesional, yo estaba deseando encontrar una novela de verdad en la que todos los elementos son literatura, los personajes están muy bien trazados, hay una historia, porque aunque tú digas que es verdad, el argumento no tiene por qué tener tanta importancia, yo también lo creo, un argumento mínimo puede dar una gran novela, ¿no? Pero es que tiene todos los elementos.
Y yo incluso en algún momento, hablando de esa primera escena que es tan, bueno, la escena es espectacular, ¿no? Esa tormenta, ese encuentro, yo llegué, ese encuentro que se mantiene como algo idealizado durante toda la vida, yo llegué a pensar en algún momento, porque como el libro también trata de la construcción de la memoria, de cómo nosotros nos inventamos nuestra vida al fin y al cabo, ¿no? Y recordamos los que queremos recordar, hasta qué punto yo llegué a pensar, digo, bueno, es que incluso esto puede haberlo soñado, se lo puede haber imaginado, hasta que no encuentra esos restos en la playa, yo llegué a pensar, esto es una construcción más de la memoria. Entonces me parecía todo tan bien construido. Sí. Y después, otra de las, eso, hablando también del argumento, ¿no? Otros personajes secundarios. A mí la Oyomol me encanta, es que es un personaje tragicómico, sacado del Callejón del Gato, me parece fabuloso, ¿no? Después, todo eso, todos los personajes, muchos femeninos, y después el del hippie, y después el hecho de que se sirva del engaño, incluso de decir, vamos a del engaño de unas personas más o menos inocentes, en su propio provecho, ¿no? Entonces, a mí me parece una novela, de verdad, yo se lo decía, digo, digna de convertirse en un clásico, y yo la verdad es que la disfruté muchísimo. Me hubiera gustado repasarla en estos días antes de la tertulia, pero por circunstancias no he podido, pero la verdad es que he disfrutado cada una de sus páginas, la forma de escribir, cada adjetivo, todo estaba bien colocado para mi gusto, y nada, muchísimas gracias Pues gracias por tus comentarios. Siempre son, la verdad es que para los escritores nos sirve mucho que nos comentéis y cómo se ha hecho la lectura. Y mira, el personaje de la Oyomol para mí es mi favorito de todos. Yo me lo pasé muy bien con este personaje. Porque, bueno, primero porque podía utilizar el humor, que es lo que más me gusta. Al final yo me lo tengo que pasar bien porque son muchas horas ahí escribiendo. Y luego porque es un personaje que es justamente lo contrario a lo que dice ser, ¿no? Esa contradicción es que me encanta, ¿no? Porque, bueno, es la vida misma, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de lo que cae. Entonces, bueno, ella está siempre con ese juego de ser como muy puritana, muy mojigata y muy tal, pero al final es la más despendolada de todos. Y bueno, y una mujer también muy producto de la época, ¿no? Muy consecuencia de la educación femenina de aquella época, la sección femenina de Pilar, Primo de Rivera y todo eso, ¿no? Que también me parece fascinante por lo oscuro que hay, todo lo oscuro que hay detrás de eso, ¿no? Del personaje, por ejemplo, que ella está un poco en el fondo inspirada en Pilar Primo de Rivera, ¿no? Sí, porque sí. también yo creo que era un personaje muy contradictorio y muy que iba, pues eso, instruyendo a la mujer de cara al matrimonio, y luego ella era una solterona empedernida. Y probablemente hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y bueno, yo me lo pasé muy bien también con ella, sí. Pero también... No se le ocurre decir la explicación de democracia, ya ahí estuvo sembrada. Lo de demócratas, gobierno de los demonios, yo ahí... Bueno, son tonterías que se me ocurren sobre la marcha, y que, bueno, me hacen que me sea más llevadero el camino. La verdad, sí, pero me río. Hay veces que me río. Cuando doy con un personaje así que al final me gusta, me lo paso bien. El problema que tiene es que este tipo de personajes se acaban comiendo la novela, ¿sabes? Que son peligrosos porque empiezan a crecer, y tú a lo mejor no los... Y a mí me pasó un poco con que dije, cuidado, porque se está comiendo el personaje principal, ¿no? Y no es mi intención. Y ocurre muy a menudo eso, que empiezas con un personaje que piensas que va a ser secundario y que luego se come el terreno, ¿eh? La que más oculta queda, más ensombrecida, es la hija, la madre de la nieta. Sí. Queda marginada también en las novelas. Sí, ese no me interesa. No, de hecho, tenía hasta menos también protagonismo.
Y en las correcciones alguien me dijo, este personaje está ahí como que no existe casi, tenía incluso menos presencia y le di un poquito más, pero no me interesaba mucho ese. Me interesaba la relación la abuela-nieta. Y la meiga, Cristina, la meiga viene de Soliña, viene Bueno, siempre meto un personaje así en mis novelas, siempre una meiga. Una curandera, alguien que sabe de hierbas, que ahí no podía faltar. Sí, siempre me gustan ese claro, claro. Pero ¿de dónde lo has sacado? ¿De tus recuerdos, de lo que oía, de lo que...? Bueno, ese lo he sacado un poco de toda la cultura popular gallega. Siempre, como sabéis, los personajes de las meigas son muy importantes. Sí. Meigas, curanderas, bueno, eran las personas que ejercían casi de médicos antes en las aldeas pequeñas, ¿no? Y bueno, que sanaban o que iban, había esa cosa de que esta enfermedad no es de médicos, ¿no? Las cosas que no sanaban con medicina, que eran muchas, pues se iban a la meiga y te recomponía o te acababa de matar, ¿no? Metiendo las niñas en el horno, ¿no? Hay una de las escenas. Y por poco se la carga. Sí. Bueno, esas barbaridades que se hacían antes, yo creo. Mira, otra pregunta, perdón. No, era una pregunta tonta, pero claro, como realmente lo que aparece al principio es un hecho histórico, ¿no? El naufragio existió, ¿no? Pero eso no fue lo que te inspiró a ti, ¿no? Eso, porque el origen de la novela no viene de ahí, ¿no? Bueno, yo quería partir de eso, porque es una historia también que era muy del sitio donde yo he pasado mucho tiempo en mi infancia. Es que la isla de Sálvora está justo enfrente de donde yo veraneaba. Entonces, bueno, pues era una historia que había oído de toda la vida. De hecho, pasaba una señora que había vivido en la isla y que había estado en el naufragio y que nos contaba, una señora que se llamaba Georgina, y le contaba a mi abuela muchas cosas y bueno, y siempre ha estado ahí y en un momento dije, pues voy a investigar sobre esto, ¿no? Y visité la isla varias veces y bueno, y estuve viendo testimonios de las, porque en realidad, bueno, la historia está muy ficcionada, está cambiada. Pero la historia fue que salieron estas mujeres con sus embarcaciones, con sus dornas, a salvar a los náufragos, porque no estaban los hombres en el momento del naufragio, porque era año nuevo y los muy cucos se habían ido a celebrar solos el año nuevo a tierra firme y solo había mujeres. Entonces salieron ellas y yo me imaginaba esos mares encrespados, porque además fue el 1 de enero. Con el frío que hacía y esas mujeres cogiendo las dornas y saliendo y rescatando a los hombres. Y bueno, y luego toda la historia que hubo detrás de que les hicieron muchas promesas de rentas vitalicias y de honores y cosas que nunca les llegaron y que incluso las empezaron a acusar de haber robado a los náufragos y demás. Bueno, me sirve un poco de telón de fondo, pero luego la historia, bueno, pues fue creciendo por otros sitios, ¿no? Sí, respecto a lo que decía de la niña, no solo lo del horno, sino lo de llevarla a trabajar, es que hasta hace mucho menos de lo que creemos, prácticamente a la segunda mitad del siglo XX, o quizá todavía más cerca, no se ha considerado la infancia como algo a lo que hay que tratar aparte, bueno, desde los derechos del niño, y eso fue una declaración, no es que se cumplieran, pero a lo largo de la educación, de los sistemas educativos se va observando. Incluso Eduardo Mendoza tiene un libro muy bonito escrito con la hermana, me parece que se llama también Cristina, donde relata el trato que se daba como adultos pequeños a los niños. Y eso es lo que pasa también en la novela. Sí, bueno, ella ahí está trabajando como si fuera adulta. La niña trabaja desde que puede, desde los 8 años, y de hecho, en un momento dado, la abuela tiene miedo de que
de que el Exacto. maestro la acuse de no llevarla a la escuela y demás, ¿no? Porque claro, en ese momento ya en los años 70 la educación era obligatoria en España, pero Sí, te vas a principios del siglo XX y no lo era, ¿no? Y los hijos se tenían porque era una buena mano de obra, ¿no? Ajá. Entonces, Claro. sí. No sé. Para cuidar en la vejez. Isidoro, estás muy callado. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, es verdad. Estoy callado porque, como tú sabes, de literatura entiendo poco. Estoy rodeado de mujeres que sois escritoras todas, que entendéis muchísimo. Soy un poco... Es que nuestros días. Sí, sabes que normalmente digo algunas tonterías, pero en este caso no me atrevo ni a eso. Me gusta mucho la novela, Cristian, me gusta mucho. Pero es verdad que no sé cómo decirte, no me siento con conocimiento suficiente para una crítica. Pero bueno, saludar y eso sí. Y quería venir porque cuando una novela me gusta venir. En este caso, no sé, sí te preguntaría, leyendo la novela, ¿crees que el único amor platónico es el amor imposible? Hola, bueno, no sé cómo. Se ha quedado pillado. Sí, se ha quedado cogida. Es Bueno, buena la pregunta, ¿eh? Sí, lo El sé, no me internet de Cristina se ha quedado cogido. Yo no la Bueno, oigo tampoco. no tenía que haber preguntado. No, si es que se ha quedado Ya, es broma. Se ha quedado paralizada. No sé si... Oye, me alegro de verte, Charo.